Hablaremos del control de la población y que tiene que ver definitivamente con los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU. Son dos temas que terminan siendo uno solo. Iremos viendo las razones de por qué unir estos dos temas y por qué es importante que nosotros los comprendamos, porque lamentablemente dejamos de ver esto como algo importante en nuestros países. Y si es que nosotros no comprendemos lo que está sucediendo a nivel político, aunque nosotros no estemos involucrados en la política directamente, no podremos comprender las razones por las que estas situaciones se van dando. Y entonces, ¿qué tiene que ver población y objetivos sustentables con algo que es muy importante, la ONU, la Organización de Naciones Unidas? Definitivamente, población tiene que ver directamente con esto. En 1945 nace la ONU y supuestamente nace para el bienestar de todos los países que iniciaron esto y luego se fueron sumando otros países. ¿Por qué hoy objetivos sustentables? Cuando hasta el 2015 la situación era totalmente diferente, por lo menos en vocabulario. Este vocabulario que se utilizaba hasta el 2015 ha cambiado radicalmente. Yo creo que todos recordamos muy bien cuando la señora Clinton fue elegida como secretaria de Estado. La primera vez que ella habló en el primer periodo del presidente Obama, hay un video que todos podemos revisar en YouTube y dice claramente que su trabajo será que todos los países latinoamericanos tengan aborto legal y seguro para el 2015. Que ella se ocupará de que eso suceda, y no sucedió. Por lo tanto, a partir del 2015 vamos a ver cómo han ido cambiando estas metas de la ONU. Comenzaron a ponernos ya palabras mucho más difíciles de comprender si es que no leemos o estudiamos un poquito algunos temas. Objetivos sustentables. ¿De qué? De desarrollo. Porque los vamos a ver como los ODS. Entonces, hoy son 193 estados los que están dentro de la ONU, los estados firmantes. Comenzó, como ya dije, en 1945 con apenas 51 estados. ¿Qué se buscaba? Se buscaba la paz. Oh, sorpresa de esta primera cartilla que hablaba de paz, que hablaba de bienestar para los ciudadanos de todos estos estados, hoy se ha aumentado un pedacito que tendrán objetivos de desarrollo sustentables. Pues suena bastante bonito. Además, la palabra sustentable está ya en nuestras vidas, en nuestros corazones, y pensamos que todo aquello que es sustentable será positivo para los ciudadanos del mundo. De hecho, así debería ser. ¿Será esto verdad? Es muy importante que dejemos claro que la Organización de Naciones Unidas solamente puede recomendar. La Organización de Naciones Unidas no tiene autoridad legal para insistir en ninguna ley dentro de ningún estado firmante. Solo puede recomendar. Oh, sorpresa, hoy tenemos bastantes ejecutivos de la ONU, inclusive tenemos cantantes y personas muy guapetonas, de esas de la televisión, que dan la vuelta por allí y se autoproclaman o los proclaman embajadores de la ONU para el mundo.
y nos muestran las situaciones más desastrosas que podemos imaginar y que de verdad nos comemos el cuento. Estos embajadores de la ONU, bueno, podrían ser de UNICEF, podrían ser de UNFPA, podrían ser de muchísimos, pero normalmente los más famosos van a ser los que representan a la ONU directamente y a UNICEF. Y en esto tenemos artistas bastante especiales que nos pueden llevar a equivocaciones muy grandes. Por lo tanto, ONU no puede intervenir en ningún Estado firmante para que se den leyes. Qué importante es que entendamos esto. Pero lamentablemente no sucede así y veremos cómo es que han encontrado el camino para poder llegar a nosotros. Se formaron los lobbies, comenzaron a formarse diferentes lobbies dentro de estas agencias, de estos brazos armados. Cuando la gente a mí me pregunta, ¿con qué compararías tú a la ONU? Yo suelo decir que se parece a un pulpo. La gran cabeza del pulpo es Satanás definitivamente, y dentro de esta cabeza está el Club Bilderberg, en donde está la mayoría del dinero del mundo. Cada uno de estos brazos del pulpo aparentemente están haciendo cosas diferentes. El uno le rasca la cabeza a su vecino, el otro le jala la blusa, el otro le hace cosquillas en alguna otra parte y pensamos que cada uno de estos brazos están haciendo realmente cosas diferentes, que no tienen nada que ver la una con la otra, pero no es así. La cabeza del pulpo está totalmente consciente de que cada uno de esos brazos está haciendo algo para lo que fue diseñado. Y cuando nos olvidamos de esto y nos quedamos en un pedacito que es el que más nos agradó o el que más nos llamó la atención, realmente estamos cometiendo errores sumamente graves. Y los católicos de verdad somos personas con muchos pecados, todos somos pecadores, pero tenemos un pecado mucho más grande. Somos naif, somos muy inocentes y nos creemos cada cosilla que nos van poniendo por allí y el corazón se nos rompe rapidito y decimos, ay, pues fíjate qué pena. Qué pena. Y vamos cayendo como los tontos más tontos, porque de verdad nos han comido al cuento, como decimos muchos países latinoamericanos. Nos comen al cuento facilito. ¿Qué hacen estos lobbies? Estos lobbies compran conciencias. Y el comprar conciencias puede ser a través de dos maneras. La una es muchísimo dinero y la otra es poder. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que estos lobbies trabajan en nuestros países, los políticos que han estado de por medio para acabar con nuestros países, 2, 3, 5 años después, están trabajando dentro de alguna de las organizaciones de la ONU. Y voy a poner un par de ejemplos que conozco muy bien y por eso los puedo mencionar. La doctora Karina Vance. Ella es exministra ecuatoriana de Salud, ella es lesbiana, se declara lesbiana públicamente, se viste como un hombre y ella es cabeza importantísima del lobby LGBTI en toda América Latina. Hoy es la responsable de salud para todos los países latinoamericanos desde la ONU. ¿Qué les parece? El abogado que logró que se legalizara en Colombia el aborto, junto con Mónica Roa, es uno de los principales hoy dentro de derechos humanos, dentro de la ONU. Así que esta compra de conciencias implica mucho dinero
pero también implica poder. Solo he dado 2 ejemplos de muchísimos más que podríamos ir mencionando. Existen más de 54 organizaciones ya creadas dentro de la ONU. ¿Cómo se llaman estas organizaciones? En algunas ocasiones las llaman filiales cuando les conviene. Les llaman fondos cuando les conviene y les llaman agencias especializadas. De manera que en realidad quienes no estamos estudiando este tema un poco más cercanamente nos pueden confundir fácilmente. Porque cuando escuchamos la palabra fondos entendemos que van a ser para promocionar algo bueno en algún país o en alguno de los estados a donde van a llegar. Cuando escuchamos agencias especializadas, pues creemos verdaderamente que van a llegar con la ayuda que ese estado en esa área podría necesitar. Entonces, entender un poquito por qué un control poblacional, porque estamos uniendo los objetivos de desarrollo sostenibles con la población. ¿Por qué un control poblacional? Las políticas de control poblacional tienen que ver con la natalidad. No tiene que ver si somos más bonitos los que nacemos o si no les gustamos mucho a aquellos que no les gustamos. Pues tenemos que estar claros de que definitivamente no les gustamos mucho a algunos que dan la vuelta por allí. ¿Qué significa esto? Que lo que quieren es bajar la natalidad de nuestros países. Entonces, ¿significa que vamos a ponernos a luchar para que no acaben con nuestra natalidad? Pues no, mis queridos hermanos, hace mucho rato que ya acabaron con ella y vamos a verlo con cifras en realidad. ¿Qué es entonces este control poblacional? Es un conjunto de programas y de actividades que se dan todos los días en nuestros países. Aunque no nos demos cuenta, son tan diversos, tan escondidos, tan tapados bajo palabras bonitas que en realidad están funcionando todos los días. ¿A través de quién? A través de la ONU. ¿Tiene la ONU todo el dinero que está apareciendo en nuestros países para que esto se dé? Claro que no. Detrás de esto están los millonarios que quieren definitivamente manejar el mundo y que son los dueños de este nuevo gobierno mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados miembros de la ONU son títeres en las manos de la Organización de Naciones Unidas. Y la Organización de Naciones Unidas es el títere mayor debajo de los millonarios que están manejando nuestras vidas. Y cuando escuchamos nosotros Organización de Naciones Unidas, automáticamente pensamos que bueno, ya llegó ahora sí la ambulancia y pueden llevarme a algún lugar seguro para ver si es que salvo mi vida. Y esto no es necesariamente verdad. Tenemos que reconocer que el movimiento mundial contra la vida y la familia es el que está manejando la Organización de Naciones Unidas. Y si no admitimos esto, vamos a seguir perdiendo los espacios que realmente tenemos que cuidar con mucho acierto. No nos podemos seguir equivocando como hemos hecho últimamente. Dentro de esto está, por supuesto, la ideología de género. Yo personalmente, después de estos años de experiencia, considero que la ideología de género es la carpa bajo la que están escondidos todos aquellos males que dan la vuelta. El negarnos a nosotros mismos nos lleva a los peores pecados de degradación y, por supuesto, de confusión. Así que aquello que vamos pensando que el aborto es el mal mayor, definitivamente el aborto está bajo este gran paraguas. Es una de las herramientas, sí,
pero no le hemos dado la debida atención a la ideología de género como lo hemos hecho. Yo creo que Joseph nos ha dado un poco la historia de esto y nos ha puesto en el lugar en donde hoy tenemos que comenzar a mirar la ideología de género con mucho más detalle. ¿Por qué la ideología de género ha sido tan importante? Porque no solamente nos negamos a nosotros mismos, sino que es el forjador de falsos derechos humanos. Y derechos que muchos de nosotros también hemos creído que tenemos. Falsos derechos humanos que han ido entrando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los alumnos, en la vida de los feligreses, sacerdotes, ustedes que están aquí. Saben que cada uno de nosotros que vamos a la iglesia, vamos a misa, no tenemos idea realmente de quiénes somos. Y encima queremos defender derechos que ni siquiera existen. Así que necesitamos que ustedes hoy nos hablen claramente sobre estos temas. El silencio de ustedes para nosotros los feligreses puede ser realmente fatal. Porque no siempre vamos a misa, no siempre llegamos a la iglesia y aquello que ustedes puedan compartir con nosotros en una homilía es importante. Los necesitamos hoy con suma urgencia. Solo ver un poquitito, no de dónde viene, porque tenemos que estar claros que la cultura de la muerte realmente comenzó a forjarse hace más de 2 siglos. Aquí en Phoenix ya hemos hecho una capacitación en cultura de la muerte, ha sido un grupo maravilloso con el que compartí 5 días y hemos podido ver cómo 2 siglos y medio se ha venido forjando esto. Pero este documento del señor Kissinger, un pelito colorado que daba la vuelta por nuestros países tomándose fotos con todos los presidentes y que parecía que no le hacía daño a nadie, en realidad nos estaba revisando cada uno de los detalles de nuestros países. Y durante muchos años él estaba anotando cada cosa que veía con nosotros. Y entonces se da este documento secreto, 1974. En realidad, aquí es en donde comienza a crearse USAID, nuevos inventos que se van creando para poner fondos y que comiencen a entrar con estos nuevos acuerdos que se van haciendo según lo que el lobby logre en nuestros países. Fue desclasificado en 1989 y desde el 90 en realidad ya lo podemos encontrar libremente. Yo voy a mencionar muy poquitas cosas. ¿Qué es lo que nos dice esta tesis de este señor Kissinger? Y que Estados Unidos como gobierno, no como ciudadanos, como gobierno lo asume. Dice que definitivamente el crecimiento de nosotros, abiertos a la vida, teniendo los hijos que teníamos, es una verdadera amenaza para la vida. Cuando estamos hablando en 1974. Yo quiero recordarles que desde el 60 hasta el 75 se consideran los años más nefastos para Estados Unidos. 1 década y media. Por lo tanto, ya había una verdadera degradación en la moral en cuanto a la sexualidad y, por supuesto, la baja natalidad que había ya en Estados Unidos en ese momento. Entonces, él consideró que éramos una amenaza. Había entonces una necesidad de controlar la población del mundo y dice claramente el documento que en donde ellos más deben fijarse son los PMD, los países menos desarrollados, en donde estamos todos los latinoamericanos, por supuesto, o sea, de Estados Unidos para abajo. Y no porque Estados Unidos no nos quieran, no, pues hay gente muy linda. Vuelvo a repetir, no los ciudadanos de este país, el gobierno de este país. Y esto tiene que quedarnos muy claro.
PMD, entonces, es como nos llaman. Y entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? ¿Qué es lo que dice Kissinger? Que el peligro que corría Estados Unidos era que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados, entre los que estaba Estados Unidos, como algo a favor de la planificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Anticonceptivos y, por supuesto, abortivos. Y en esto tenemos que incluir esterilizaciones. ¿Cómo? Como el imperio. Bueno, así le llamaba Chávez, los Castro, hoy le llama Maduro, Correa, Evo, y para qué seguirnos mencionando, ¿verdad? Les llaman imperio. Y pues en realidad no son ellos los que se han dado cuenta de que este imperio nos quiere acabar. Los que nos hemos dado cuenta somos los católicos. ¿Por qué tanto ataque a la Iglesia Católica? Porque muchos católicos no logran comprender que si no le estamos haciendo daño a nadie, no tenemos cómo comprender que se nos ataque de la manera como se nos ataca. La Iglesia Católica es la institución más grande del mundo y la más importante. La Iglesia Católica es más grande y más importante que el gobierno más importante del mundo. Somos peligrosos. Y si nuestra fe realmente se pusiera al servicio de nuestros hermanos, como debería ser, mis hermanos, nadie podría con nosotros. Así que tienen que aplastarnos, porque los que nos hemos dado cuenta de este daño que se nos está haciendo, somos mayoritariamente los católicos. Aunque hay que reconocer que las grandes marchas, las grandes cosas que en América Latina se han venido dando hasta este momento, han sido organizadas por nuestros hermanos de las otras denominaciones. Ellos han tomado esta iniciativa. Somos los católicos los que hemos venido trabajando. Entre el 63 y el 64% de la ayuda social en América Latina la manejamos la Iglesia Católica. Detrás de cada enfermo, de cada anciano, de cada niño necesitado, de cada familia, hay un católico. Y entonces esta fortaleza es a la que le tiene miedo el señor Kissinger ya desde hace muchos años. Él reconocía el poder que tenemos cuando realmente nos unimos para trabajar. Es muy asombroso ver que mientras los fondos para los programas realmente de población, de control de población han aumentado, pues qué raro, porque en realidad los de ayuda social han ido bajando. Es realmente un cambio que podemos notar si nosotros revisamos los acuerdos que hay dentro de nuestros estados. Vamos a encontrar las diferencias y son totalmente significativas. En la página 115 hay algo que es muy importante. En la página 115 dice el derecho del individuo a determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. Ha habido un pequeño cambio en esta frase. Ya no encontramos la palabra individuo. Hoy dice la mujer, el derecho de la mujer. ¿En dónde dice esto? En todas las constituciones de cada país latinoamericano. Tenemos diferencia de una coma aquí, una coma allá, pero dice exactamente lo mismo. Y entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Quiénes han hecho las nuevas constituciones latinoamericanas? Que desde los años 60 vienen cambiando, una antes en la parte baja de Latinoamérica y otra arriba. México
y Uruguay son la diferencia. El resto de nuestras constituciones han ido cambiando y hemos ido dejando toda la base judeocristiana que teníamos por algo mucho más moderno. Se ha ido cambiando por cosas que no tienen nada que ver con moral y con verdadero beneficio para sus ciudadanos. ¿Por qué la mujer? Porque hay que separar a la mujer del hombre. Antes la mujer estaba unida a su esposo. Y si es que había siquiera la posibilidad de una esterilización, son los dos los que debían tomar la decisión, inclusive firmarla. Hoy la mujer en América Latina es esterilizada sin su conocimiento y sin su consentimiento. Ni siquiera saben que están siendo esterilizadas. La mayoría de embarazos terminan en una cesárea en todos los hospitales públicos y en todos los estamentos del Seguro Social. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más importantes para esterilizar. Aquí no hay un amarre de trompas. Aquí hay mutilación de los órganos interiores femeninos de la mujer. Así que cuando la mujer ya no se embaraza y se hacen un examen, hemos encontrado ya muchísimas mujeres que han sido mutiladas. Es una práctica común entre todos aquellos que estudian medicina practicar con la mujer que termina en uno de nuestros hospitales y que son lamentablemente la mayoría. Esto tiene que ver con España, porque España es quien llegó a todos nuestros países y son los que han ido implementando las constituciones en nuestros países. Así que la política española, que no le damos ninguna importancia, solo decimos, ay, qué pena cómo está España, pues les quiero decir que es la que ha incidido en los últimos 30 años en nuestros países directamente. Así que Podemos español realmente está detrás de nosotros hace muchísimo tiempo. No creamos que simplemente hay dos locos por allí en cada uno de nuestros países queriendo destruirnos, porque esto no es verdad. Elementos para implementar el informe Kissinger, pues ya sabemos, planificación familiar, condones, todos los que me han precedido han mencionado ya todos estos temas. Píldoras anticonceptivas, la pastilla del día después, etcétera, etcétera. Algo que quiero subrayar, el aborto químico hasta hace apenas 2 o 3 años se consideraba que estaba en el 75% en América Latina, el aborto químico, a través de misoprostol o conocido comercialmente en la mayoría de nuestros países como Cytotec o el Mifeprex en menor cantidad. Hoy estamos llegando a ciudades entre el 82 y el 84%. Y es por eso que el trabajo de los centros de apoyo a la mujer, que pertenecen a muchísimas instituciones, se les está terminando su trabajo. Ha bajado tanto las personas que llaman por un aborto porque realmente están accediendo mayoritariamente al aborto químico. Y es muy difícil que trabajemos con esto. ¿Cuál es el problema también con el aborto químico? Que los suicidios han subido terriblemente. Y explico la razón de por qué sucede esto. El aborto químico a través de Cytotec lo que va a llevar es a un aborto en soledad. Aquella mujer que decide abortar con Cytotec tendrá grandes dolores, se desangrará fácilmente y será algo en soledad, porque están solas en su habitación. Quizá nadie más en casa sepa que están abortando. Cuando su bebé ya está quemado, destrozado y sale de su cuerpo con mucha sangre, van a tener que limpiar esto que está allí frente a ellos, recoger a su bebé. Muchas veces echarlo por el baño y jalar la válvula y su bebé se va. Esconder la ropa, esconder todo aquello y amanecer como que nada hubiera sucedido. Esto nos está llevando a síndromes posabortos tan tempranos como 1 semana, 15 días o 3 semanas.
Yo tengo ya pacientes que se han cortado exteriormente su vientre con cuchillas por un bebé que vieron en la calle o alguien les puso un bebé en sus brazos y cosas parecidas. En los 36 años de experiencia que tengo en síndrome posaborto, realmente podría contarles las historias más terribles. Antes podíamos decir que hablábamos de que las mujeres con 5 años de aborto, 10 años de aborto, 15 años de aborto, eran la mayoría. Hoy, lamentablemente, hemos llegado a mujeres que ya están mostrando síndrome posaborto, intentos de suicidio entre 1 y 5 veces en apenas 15 días o un mes de haber abortado. Así que la situación se está volviendo mucho más grave y es parte también de bajar la población mundial. Un bebé que muere por el aborto, también esa mamá podría morir muy pronto a través del suicidio o simplemente de sobrevivir como puedan al dolor que viven. Aunque haya 13 maneras de justificar el aborto, en algún momento saldrá a la luz. El 100% de las mujeres que han abortado van a tener depresión en algún momento y algún conector que hará que esto explote. Y aquí quiero recordar, siempre estamos hablando del aborto, el daño del aborto en la mujer. El daño del aborto no es solamente en la mujer, es en todos los hombres que participan o no participan en esto. Abuelos, tíos, amigos que han prestado de pronto el dinero, que le llevaron en su bicicleta, en su carro, le hicieron una sopita, sin importar que pase cualquier tipo de involucramiento en uno o más abortos, va a llevarnos a tener síndrome posaborto. Los hijos tendrán síndrome posaborto, sepan o no sepan que su padre y su madre han abortado. Porque la mayor violencia interpersonal e intrafamiliar se da a través del aborto. Y todo esto estarán recibiendo estos hijos. Y pues entra luego la ideología de género, que es lo que se está dando. Cuando ustedes escuchen que les invitan a una charla de género, prontamente levanten la voz. No puedo ir a una charla de género porque no existe. Puedo ir a una charla de ideología de género, porque lo que vamos a hablar es de una ideología, que es diferente. No podemos admitir que el género existe porque no hay. Ahora, hay algo muy importante que aparentemente nosotros, los países latinoamericanos, no lo hemos sentido aparentemente. Y decimos, pues bueno, Estados Unidos, Canadá y Europa son los países que más se dañaron con todas estas cosas y esto no nos ha afectado tanto como a ellos. Pues no es verdad. Hace 40 años se inició los planes para acabar con Latinoamérica y ellos han ganado algo muy importante. La clase media para arriba de toda América Latina tiene mente anticonceptiva. Una paternidad responsable inventada por Margaret Sanger, solo debes tener un hijo, 2, máximo 3. Inclusive hoy las madres cuando sus hijas se casan dicen, hija, no seas tonta como yo, no te vas a llenar de hijos, así como lo hice yo. ¿Qué le estás diciendo a tu hija? ¿Que tener hijos es malo? Si no tenemos familias grandes prontamente, ninguno de los daños que ya se ha hecho con los números que tenemos en América Latina se podrán reversar. Les doy un ejemplo muy doloroso. Uruguay, 3 millones de habitantes en un país tan grande y tan hermoso, ya hoy se está repartiendo en pedazos a sus vecinos. Uno puede comprar una casa en Colonia, una ciudad preciosa, verdaderamente preciosa. A muchos años no necesitamos ser uruguayos, pagamos una cantidad mínima todos los meses y podemos tener una casita preciosa para ir a pasar vacaciones cuando queramos. Ya no hay uruguayos que vivan en el Uruguay. 3 millones de habitantes. El primer país en Latinoamérica en tener legalizado el aborto en 1925. Se reversó
y Mújica lo volvió a poner nuevamente. Y muchos de los católicos ponen como ejemplo al señor Mújica. Es una vergüenza. Adoctrinamiento, pues definitivamente, ¿qué pretenden con el adoctrinamiento que se nos viene dando? Cambiar las actitudes de la próxima generación. Mis queridos hermanos, si ustedes pasan ya de 45 años, no quiero minimizarlos porque yo les llevo la delantera, pero nosotros ya no somos importantes. Solo esperan que o nos caiga una espada por allí o choquemos, ya terminemos, solo están esperando eso. En realidad, cambiar tu mente no les interesa para nada. Ya solo somos los viejos y las viejas ridículos que no sabemos ni entendemos nada. Y es lo que están poniendo en la mente de nuestros hijos y nuestros nietos. No le hagas caso a tu mamá, al fin y al cabo es una vieja católica, fíjate. Pues, ¿para qué sirven? Para nada, nomás hazte como que sí, que le crees y tú sigue adelante. Así que nuestras mentes no son importantes para ellos. Lo que es importante es los niños y los adolescentes. Son ellos a los que vinieron a secuestrarlos y ya están secuestrados hace rato. Porque lo peor que podemos seguir diciendo los latinoamericanos es que aún tenemos familia, no tenemos familia. Tenemos grupos de personas viviendo en el mismo lugar, pero no es una familia. Si tú te pones a ver cómo era tu familia hace 2 generaciones y recuerdas cuando eras una niña, un niño, entonces sí podremos reversar esta situación y volver a poner los límites que necesitamos poner para tener verdaderas familias. Tasas de fertilidad pues han bajado terriblemente. La mayoría de países en Latinoamérica ya tenemos problema. Estamos por debajo de 2.11. Lo ideal es 2.5, lo mínimo 2.11. La mayoría de nosotros ya estamos por debajo de 2.11. Quizá no en los campos. Entonces, aquí hay que aclarar. Yo les dije a ustedes que clase media para abajo, especialmente en las ciudades, ya teníamos una mente anticonceptiva. Los necios fueron la gente de nuestros campos, de nuestras veredas, de esos campesinos hermosos que tenemos en Latinoamérica. Ellos siguieron abiertos a la vida, verdaderamente creyendo en un Dios proveedor. Y es contra ellos, contra los que están en este momento. No creamos que van a las grandes ciudades a acabar con nosotros, ya no es tan importante. Es acabar con los campesinos en nuestros países. Y aquí no estoy hablando solamente de los indígenas. Eso ya está, digamos que de alguna manera resuelto, porque se han dividido el trabajo entre Planned Parenthood y Mary Stops. Los 2 países en donde están los grupos más fuertes de indígenas, que son Bolivia y México, ya tienen a Mary Stops, que hizo un trabajo maravilloso destruyendo el África. Ya se han dividido el trabajo. El trabajo que hoy se está haciendo mayoritariamente estará bajo las órdenes de la ONU y para eso se creó ONU Mujer. La señora Bachelet pudo haberse quedado en su segundo periodo aquella vez, después del terremoto, que decidió irse de vacaciones por un tiempito. El problema es que ella ya tenía otros planes con la señora Viviana Aido, exministra española, que dijo que hay algo que está vivo en el vientre de una madre, pero no sabemos qué es. Ministra española. Ya podemos entender por qué estamos como estamos. Las 2 forjaron ONU Mujer sin tener un solo centavo. Todas las otras oficinas de la ONU le donaron dinero y hasta les sobró. ¿Para qué? Para poder llegar a nuestros estados
y empoderar a estas mujeres campesinas, sacarlas de sus casas, poder esterilizarlas y que abandonen a sus esposos. Hace 30 o 40 años, mis queridos hermanos, el 32% máximo, el 32% eran madres solas con sus hijos. Hoy estamos en muchísimos de nuestros países con hasta un 85% de madres solas, muy pocos papás con hijos. Hemos destruido la familia, hemos permitido que se destruya y aplaudimos cada vez que una mujer dice es que me violentaba, así que estoy mejor sola que mal acompañada. Ya no estamos acompañando a nuestras familias, ya no estamos ayudando a sanar a nuestras familias, estamos aplaudiendo y lo peor que un católico puede hacer es ponerse del lado de las víctimas. Y es lo que estamos haciendo. Nos ponemos también del lado de los victimarios, porque si no nuestra pastoral carcelaria no tendría ningún sentido. Ningún sentido, mis hermanos. Nosotros no nos ponemos del lado del uno o del otro. Nosotros cuidamos de cada uno de nuestros hermanos y cuando tenemos a un hermano frente a nosotros, víctima o victimario, le vamos a mirar con los ojos que el Señor quiere que le miremos. Porque ese hermano y esa hermana también tienen el derecho a saber que son amados y que son un diseño perfecto de Dios, que pueden convertirse. Hemos dejado de creer que aquellos que están equivocados no van a entender cuando les hablamos de amor, de lo perfectos que son, de lo maravillosos que son y de que son ese diseño perfecto que Dios creó. Así que tenemos que cambiar nuestra actitud y si no, entender los objetivos de desarrollo sustentable, pues no tiene el más mínimo sentido. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Los objetivos tienen que ver con el capital social. Cuando nosotros vemos algo sustentable, pues hablamos de que hay un capital social. ¿Cuál es el capital social por excelencia de un país? ¿Será cuántas vacas tenemos? ¿Cuántos borregos tenemos? ¿Cuántas llamas tenemos? ¿Avestruces tal vez? Mis hermanos, hombres y mujeres, los hijos de Dios. Ese es el capital social que tenemos. Y si no entendemos esta parte, pues no nos sirve de nada entender otros temas, porque el capital social es el que va a sostener nuestros países, nuestra fe, la familia, y nos devolverá la paz, la moral que sostendrá a esos hijos nuestros. De otra manera no lo podemos hacer. Y entonces la familia es la única capaz, hombre y mujer, de producir vida. Veámoslo como números, veámoslo desde la economía. Cuando nosotros al campesino le digamos que solo tenga 1 o 2 hijos, máximo 3, ese campesino que tenía 10 vaquitas ya no podrá tener 10, sino solo 3. Porque ya no tiene suficientes hijos ayudando a cortar la hierba para sus cuyes, para sus conejitos. La otra hija da de comer a las gallinas, el otro saca las vacas, el otro tiene que ponerle la sal, el otro tiene que poner el agua. Necesitamos muchos hijos para que un lugar en el campo siga económicamente prosperando. Cuando le quitamos esos hijos al campesino, le hemos quitado todo, porque en 2 generaciones habrá perdido su tierra. Así de sencillo. Y en esto estamos. ONU Mujer tiene esos planes y hoy están enquistadas en cada espacio latinoamericano que tenga que ver con la población nuestra en nuestros campos.
Así de grave está la situación. Y si no escuchamos, ¿ustedes creen que estos campesinos hermosos nuestros realmente entiendan lo que está sucediendo? Claro que no. ¿Qué nos dice el diccionario? Dice que el desarrollo sostenible es un concepto vinculado al desarrollo socioeconómico, pero inspirado por algo muy grave, el cuidado ambiental. O cuidas el ambiente o no tienes derecho a nada. Entonces se ha exagerado, se ha exacerbado en este sentido. Y esto es muy grave. He encontrado, por ejemplo, les pongo ejemplos claros, Bogotá, jóvenes que hoy consideran que las chicas y los chicos universitarios tienen la misma dignidad que una vaca o que una perra. Y sentarme en un foro con estas criaturas y tener que sostener que su dignidad de persona no tiene nada que ver con una vaca o con una perra, pues es muy difícil. Porque tienen muchos argumentos en su cabeza que tienen que ver directamente con el cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque se ha hablado claramente de gravísimos daños al medio ambiente y la culpa termina siendo de las personas. Somos los culpables y si tenemos más hijos, llega al colmo que se le pide, me parece que a los príncipes de Inglaterra, que sería el colmo que tuvieran un tercer hijo porque dañarían el medio ambiente. Cartas públicas que les ponen los jóvenes, realmente es de risa. Pero esto es lo que realmente estamos viviendo y que no nos damos cuenta. ¿Qué es lo principal que destruyeron a través de todo lo que han venido haciendo? Las relaciones humanas. Es imposible que la ONU hoy quiera poner en documentos la palabra relaciones humanas, cuando ha sido lo que más han irrespetado. No hay ninguno de los 17 ODS que mencione las relaciones humanas entre hombres y mujeres y peor aún a la familia. Los 17 ODS están marcados con empoderamiento de la mujer y de las niñas. Así de grave está la situación. La ideología de género cuando nació, yo les quiero recordar que antes cuando un hombre se vestía de mujer le llamábamos travesti. Muy pocas mujeres terminaban vistiéndose hombre, pero también le llamábamos travesti. Cambiaron el vestido. Hoy, desde que nació el género, tenemos transgénero, pero ya vamos a cosas más graves. Tenemos transespecies, como hemos visto hoy, que ya lo hablaron, transgeneraciones. Yo en realidad no quiero tener 60 años, a mí me encantaría tener 28, así que voy a poner un juicio a ver si encuentro un abogado. Mi hijo es abogado, de pronto me quiere ayudar, ¿verdad? Transracial. Hay personas blancas que dicen que en realidad están metidas en el cuerpo de una mujer blanca, pero que son negras. Tenemos transdeshabilidades, personas que pueden ver perfectamente. Hay una mujer que se quemó los ojos con ácido porque ella se consideraba ciega. Personas que han ido a cortarse una pierna porque consideraban que esa pierna en realidad no debía estar en ese cuerpo, que siempre estuvo sobrando desde que nacieron. Estamos llegando a verdaderas locuras. Aquella chica que se creía gato ya se suicidó hace mucho rato. El grave problema es que nos están echando la culpa a los católicos, como de costumbre, por estos suicidios. Estos suicidios no tienen nada que ver porque los miremos mal, porque digamos algo. Tienen que ver que es un trastorno mental que seguirán siendo esto, trastorno mental. No hay ningún solo estudio, ni uno solo, para que la APA haya sacado esto de sus manuales, especialmente del DSM-3, manual número 3. Todavía no existen los estudios, pero lamentablemente la OMS, parte de la ONU,
ya lo tomó para sí mismo. Entonces, lo que hoy nos dicen estos lobbies es que la OMS sostiene que no es una enfermedad, sigue siendo un trastorno mental. Mis queridos hermanos católicos, hemos sido llamados a decir la verdad. Y nosotros tenemos que llevar la verdad a nuestros hermanos. Toda su vida han tenido mentiras a su alrededor. Acompañémoslos con la verdad, con muchísimo amor, pero con la verdad. Metas del 2015, ya decía yo, la señora Clinton nos dijo claramente que el aborto sería legal y seguro en América Latina. No se cumplió. Por lo tanto, ahora tenemos las metas del 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a dar solamente un ejemplo, poner fin a la pobreza. Pero, oh sorpresa, no solamente pues que es para todo el mundo, sino es para las mujeres. De ahora en adelante serán las mujeres las que reciban todo tipo de ayuda, educación, además van a recibir dinerito para ponerse su propio negocio. Los hombres, por favor, pasen cantando. Ustedes no se les ocurra pasar por esta oficina, porque no son bienvenidos. Antes eran bonitos, ahora ya no nos gustan mucho. Solo las mujeres. Pero imaginemos entonces, ¿por qué no vamos a Haití, mis queridos hermanos? Y Mario suele decir mucho esta frase, así que se las pongo. Mario dice, imaginemos que vamos a ir a Haití o a Venezuela a contarles con mucha alegría que la ONU ha decidido que para el 2030 ya no tendrán hambre. ¿De verdad nos van a esperar hasta el 2030 para no tener hambre? Pues es un imposible. Otro de los juegos que se da en esto del hambre es que los hombres comen más que las mujeres. Uno de los consejos de alguien importante de la ONU es que las mujeres, cuando tengan poco dinero para comer en casa, le quiten comida al hombre de su plato, porque son tan comelones que ellas son las que terminan comiendo poco y el hombre sigue comiendo lo mismo. Así que al hombre hay que servirle el plato y ponerle exactamente lo justo. La mayoría de la comida tiene que ser para la mujer y para las niñas. ¿Ustedes creen que este tipo de actitudes y de enseñanzas realmente ayuda a una mujer herida a ser mejor esposa, mejor madre, mejor ciudadana, mejor compañera de trabajo, mejor religiosa? Pues para nada. Poner fin al hambre, garantizar la vida humana. ¿De quién? De las mujeres y de las niñas. Si es que ya nacieron. Si no nacieron todavía, pues ni para qué contarlas, ¿verdad? Lograr la igualdad entre los géneros. Mis queridos hermanos, entre hombres y mujeres hay más de 6.500 diferencias científicas. No nos parecemos en nada. En lo único, en aquello que dijo Pablo. Y Pablo pues no habrá tenido muchas estadísticas en ese momento, pero dijo claramente que lo único que tenemos iguales es nuestra dignidad de personas. Pero somos totalmente diferentes. Las mujeres de verdad tenemos que agradecerle a Dios que haya diseñado hombres tan bonitos. Porque si no les hubiera hecho tan bonitos, pues imagínense lo que era para nosotros verlos. Si no les hubiera puesto los ojos donde los tiene, así parecidos a los nuestros, y se los hubiera puesto en lugar de las orejas, ¿se pueden imaginar cómo se verían? Pues no, ¿verdad? Los hombres son hermosos, las mujeres también, pero somos totalmente diferentes. Les puedo asegurar que a mí nadie me dará trabajo como albañil, me echarán del trabajo para la misma noche, porque yo más de 20 libras de cemento no puedo cargar. A un hombre le dan trabajo para el año completo porque se carga 100 libras de cemento. Somos diferentes.
6.500 diferencias de el lado que querramos verlo, así que no intentemos ser iguales. Reducir la desigualdad en y entre los países. ¿Qué hacemos? ¿Se van a llevar mi cama y mis almohadas a Haití porque a alguien le falta un colchón? Mis hermanos, ayudemos a nuestros hermanos, pero tenemos que aprender a pescar. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a pescar. Yo voy a Venezuela todos los años y lo hago feliz de la vida a estar con mis hermanos venezolanos en nombre de Vida Humana Internacional que nos permiten ayudar a nuestros hermanos con todo el trabajo que ustedes hacen. Pero no vamos a decirles que se den por vencidos o que aquí les llevamos todo. ¿Saben lo que les voy a decir? Ábranse a la vida. Porque tienen que haber venezolanos naciendo hoy para que alguien levante a Venezuela nuevamente. La desesperanza es la que tiene que quedarse atrás. Cambios climáticos, adoptar medidas urgentes. Y tengo 2 minutos. No hay cambios climáticos, mis queridos hermanos. Existen cambios cíclicos. Y cíclicos que los pueden ver claramente en estudios. En la Mesa de Vida Humana Internacional, Mario me ha mandado copias de sus 3 ponencias principales. Mario fue ingeniero de la NASA y de petróleos, es un gran leedor y buscador de todos los temas científicos. En sus CDs están puestos los diferentes estudios y los diferentes temas y su dirección. Me ha pedido que les diga que si quieren, pues pueden adquirir su CD y si es que tienen más preguntas, escribirle directamente y él estará feliz de responderles. Así que les invito únicamente, hay 10 copias de esto, Adriana nos puede ayudar. Objetivos, entonces, cuando vemos a ONU Mujer metidos en todos estos proyectos, ¿realmente podemos estar tranquilos, mis queridos hermanos? ¿Qué podemos esperar? Cuando Michelle Bachelet es la cabeza de esto, la señora Viviana vive ahora en Ecuador. Ecuador le paga el departamento, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mi país está en el centro de América Latina y desde mi país puede irradiar todo el mal que puede hacer ONU Mujer hacia el resto de países, mantenida por el gobierno del siglo XXI, del que todavía tenemos rezagos. ¿Cuáles son las herramientas? Ya lo he venido mencionando. Herramientas que tienen que ver con la mujer, empoderamiento de la mujer en todos los sentidos, y este empoderamiento quiere decir aborto anticonceptivo, esterilizaciones masivas y, por supuesto, suicidios muy tempranos y adicciones, uso y abuso tanto de alcohol como de drogas y de medicinas como drogas, como podemos verlo. La mujer herida será la que manejará los negocios, la política y cualquier cosa que se pueda dar productivamente hablando en nuestros países. Habrán destrozado nuestros países en apenas 2 generaciones más. Esto tiene que ver definitivamente con el uso del vocabulario. Por favor, no caigamos en estas cosas. No caigamos en creer que no podemos decir bebé, niño, madre, padre, porque hoy nos están pidiendo que no hagamos esto. Yo supongo que en la página web quedará también estas presentaciones y podrán tomarlas para que puedan ver el resto de la información que he puesto en ella. Se me ha terminado el tiempo, ya inclusive me están haciendo así que yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y un placer haber compartido con ustedes.